Hola queridos suscriptores. Si es la primera vez que nos visitas, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones, porque hoy te voy a contar una historia que marcará tu alma para siempre. Una historia real, documentada, que durante décadas fue silenciada por las autoridades. Una historia de terror que no necesita ficción, porque la realidad fue 1000 veces más aterradora que cualquier película de horror. Mi nombre es David Martínez, y soy investigador de derechos humanos. Durante los últimos 5 años he dedicado mi vida a desentrañar uno de los secretos más oscuros de la historia moderna de Canadá. Lo que encontré me cambió para siempre. Y hoy, por primera vez, voy a compartir contigo toda la verdad sobre lo que realmente pasó en los internados residenciales canadienses. Todo comenzó en el otoño de 2019, cuando recibí una llamada que cambiaría mi vida. Era Margaret Blackburn, una mujer de 73 años de la Primera Nación Cree, quien había sobrevivido a uno de estos internados. Su voz temblaba al otro lado del teléfono mientras me decía: «Señor Martínez, he visto su trabajo. Necesito que alguien finalmente cuente nuestra historia. Necesito que alguien hable por los niños que nunca regresaron a casa». Margaret me citó en un pequeño café en Winnipeg. Cuando llegué, la reconocí inmediatamente. Era una mujer pequeña, de cabello gris recogido en una trenza, pero sus ojos guardaban décadas de dolor. Se sentó frente a mí y sin preámbulos comenzó a hablar. «Tenía 5 años cuando vinieron por mí», me dijo. «Era 1951. Llegaron a nuestra reserva en una camioneta negra. Mi madre lloró. Mi padre intentó esconderse conmigo en el bosque, pero no sirvió de nada. Los oficiales del gobierno dijeron que era obligatorio, que me llevarían a un lugar donde podría tener una educación civilizada». Margaret me explicó que fue llevada al internado residencial St. Anne, en Fort Albany, Ontario. Un lugar que, según los documentos oficiales, era una institución educativa destinada a integrar a los niños indígenas a la sociedad canadiense. Pero la realidad era completamente diferente. «El primer día que llegué», continuó Margaret, «nos raparon el cabello. Nos quitaron nuestra ropa tradicional y nos dieron uniformes grises. Nos asignaron números. Yo era el número 47. Desde ese momento, dejé de ser Margaret Blackburn. Era simplemente el 47. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras me contaba cómo los castigaban por hablar en su lengua nativa, cómo los separaban de sus hermanos, cómo los obligaban a renunciar a su cultura, a su religión, a su identidad. «Pero eso era solo el comienzo», me dijo. «Lo peor estaba por venir». Margaret me habló de los castigos, de los niños que desaparecían en medio de la noche y nunca más se les volvía a ver, de los sótanos donde encerraban a los que se portaban mal, de las lecciones especiales que algunos niños recibían en oficinas cerradas con llave. Había un niño, Tommy Bergris, tenía 8 años. Una noche lo llevaron al sótano porque había hablado en Cree durante la cena. Lo escuchamos gritar toda la noche. Al día siguiente, no bajó a desayunar. Nunca más bajó a desayunar. Le pregunté qué había pasado con Tommy. Margaret me miró directamente a los ojos y me dijo: «Oficialmente, Tommy murió de neumonía, pero yo vi su cuerpo cuando lo sacaron. Tenía marcas, señor Martínez. Marcas que ninguna neumonía puede hacer». Esa conversación fue solo el comienzo de mi investigación. Margaret me dio nombres, fechas, ubicaciones. Me proporcionó una lista de otros sobrevivientes que podrían estar dispuestos a hablar. Pero también me advirtió: «Muchos de los que saben la verdad han muerto. Y algunos prefieren que los secretos permanezcan enterrados». Decidí comenzar mi investigación por el internado St. Anne, donde Margaret había estado. Los registros oficiales mostraban que la institución había operado desde 1902 hasta 1976, albergando a más de 2000 niños indígenas durante ese periodo. Sin embargo, cuando solicité acceso a los archivos completos, me encontré con una pared burocrática. «Los documentos están clasificados por razones de privacidad», me dijeron. «Muchos archivos se perdieron en un incendio en 1978», me explicaron en otra oficina.
No tenemos autorización para liberar esa información, fue la respuesta más común. Pero yo no me iba a dar por vencido. Comencé a buscar fuentes alternativas. Contacté a ex empleados, revisoré archivos de hospitales locales, busqué en bibliotecas y museos. Lentamente, comencé a armar un rompecabezas macabro. El primer documento significativo que encontré fue un informe médico de 1954. Dr. Harold McNeil, quien había trabajado como médico en St. Anne, había documentado casos de malnutrición severa, enfermedades no tratadas y lo que él describía como lesiones consistentes con abuso físico. Pero lo más perturbador era una nota al margen que decía: reporté estas condiciones a las autoridades. Me dijeron que no era asunto mío. Logré contactar al hijo del doctor, McNeil, quien me permitió revisar los documentos personales de su padre. Ahí encontré algo que me heló la sangre: fotografías. Decenas de fotografías que el doctor había tomado en secreto, documentando las condiciones de los niños. Las imágenes eran devastadoras. Niños desnutridos, con marcas de golpes, algunos con heridas infectadas. Pero había algo más. En varias fotografías se podían ver niños en lo que parecían ser experimentos médicos. Algunos tenían electrodos conectados a sus cabezas. Otros tenían tubos conectados a sus brazos. El hijo del doctor McNeil me explicó: mi padre nunca habló de esto mientras vivió. Solo después de su muerte encontramos estos documentos en una caja fuerte. Había dejado una carta explicando que había intentado denunciar estos abusos, pero que había sido amenazado con perder su licencia médica si continuaba haciendo preguntas. La carta del doctor revelaba algo aún más siniestro. Los experimentos no son iniciativa del internado, escribía. Son parte de un programa del gobierno federal. Están usando a estos niños como sujetos de prueba para estudios nutricionales y psicológicos. Cuando pregunté por qué, me dijeron que estos niños eran material de investigación ideal, porque nadie los reclamaría si algo salía mal. Esta revelación me llevó a investigar los vínculos entre los internados y programas gubernamentales de investigación. Lo que descubrí fue una red de complicidad que se extendía desde pequeñas instituciones rurales hasta las más altas esferas del gobierno canadiense. Durante meses, viajé por todo Canadá entrevistando a sobrevivientes. Cada historia era más desgarradora que la anterior. Joseph Strong Eagle me contó cómo había visto a su hermana menor ser llevada al cuarto especial del director y nunca regresar. Nos dijeron que había huido, me dijo. Pero encontré su vestido manchado de sangre escondido en el armario de limpieza. Mary Littlewolf recordaba los tratamientos que recibían los niños que mostraban signos de rebeldía. Los ataban a camas metálicas y les aplicaban descargas eléctricas, me explicó. Decían que era para curar nuestra naturaleza salvaje. Algunos niños perdían la memoria después de estos tratamientos. Otros nunca volvían a hablar. Peter Crowfetterme habló de las inspecciones médicas que realizaban religiosos y funcionarios gubernamentales. Nos hacían desnudarnos y revisaban cada parte de nuestro cuerpo, me contó con lágrimas en los ojos. Algunos niños eran seleccionados para exámenes especiales. Muchos de esos niños cambiaban después. Se volvían silenciosos, temerosos. Y algunos simplemente desaparecían. Cada testimonio añadía otra pieza al horrible rompecabezas. Pero necesitaba evidencia física. Necesitaba documentos oficiales que comprobaran estas atrocidades. Mi gran oportunidad llegó cuando contacté a Robert Thompson, un exfuncionario del Departamento de Asuntos Indígenas que había trabajado en la década de los 60. Robert, ya en sus 80 años, me citó en su casa en Vancouver. He estado esperando durante décadas a que alguien hiciera las preguntas correctas, me dijo. He guardado documentos que probablemente debería haber destruido hace años, pero sabía que algún día alguien necesitaría ver la verdad. Robert me llevó a su sótano y abrió una caja fuerte antigua. Dentro había cientos de documentos clasificados, memorándums internos, reportes de inspección, correspondencia entre funcionarios gubernamentales y directores de internados.
Los documentos pintaban un cuadro sistemático de abuso y negligencia. Un memorándum de 1963 del Departamento de Salud Nacional describía a los internados como laboratorios ideales para estudios nutricionales controlados y recomendaba mantener a los niños en condiciones de privación controlada para obtener mejores datos científicos. Otro documento, fechado en 1957, detallaba experimentos psicológicos realizados en niños de internados. El documento describía pruebas de privación sensorial, administración de drogas experimentales y técnicas de modificación de comportamiento, que incluían descargas eléctricas y aislamiento prolongado. Pero el documento más perturbador era un informe interno de 1961 que listaba bajas aceptables en varios internados. El informe categorizaba las muertes de niños como naturales, accidentales o relacionadas con experimentos. La categoría más grande era desaparecidos, no reportados. Sabíamos que estaba mal, me confesó Robert. Todos lo sabíamos, pero el programa tenía apoyo desde los niveles más altos del gobierno. Nos dijeron que era por el bien mayor de la ciencia canadiense y que estos sacrificios serían recordados como contribuciones importantes al progreso de la humanidad. Le pregunté por qué había guardado estos documentos todos estos años. Robert me miró con ojos cansados y me dijo: porque sabía que algún día alguien tendría que responder por lo que hicimos, y sabía que necesitarían pruebas. Con estos documentos en mi poder, decidí visitar los sitios físicos de varios internados. Mi primera parada fue St. Anne's, el internado donde Margaret había estado. El edificio principal había sido demolido en los años 80, pero los cimientos y algunas estructuras subterráneas permanecían. Contraté a un equipo de arqueólogos forenses para realizar excavaciones en el sitio. Lo que encontramos superó mis peores temores. En el primer día de excavación, encontramos restos humanos, huesos pequeños, claramente de niños, pero estos huesos mostraban señales de trauma, fracturas no sanadas, marcas de herramientas, evidencia de malnutrición severa. El antropólogo forense, Dr. Sarah Coleman, me explicó: estos huesos cuentan una historia de violencia sistemática. Hemos encontrado evidencia de fracturas craneales, costillas rotas, marcas que sugieren el uso de instrumentos contundentes, y la edad de estos restos. Muchos de estos niños no tenían más de 8 o 10 años cuando murieron. Durante las siguientes semanas, el equipo excavó más de 200 metros cuadrados del sitio. Encontramos restos de 67 niños. Algunos estaban enterrados en ataúdes improvisados, hechos de cajas de madera. Otros habían sido simplemente arrojados a fosas comunes. Pero lo más perturbador fue lo que encontramos en el sótano del edificio administrativo. Una sala subterránea que no aparecía en ningún plano oficial. Las paredes estaban cubiertas de azulejos blancos, como un laboratorio médico. En el centro de la habitación había restos de camillas metálicas con correas de cuero. En una esquina de la sala encontramos archivos de metal oxidados. Los documentos dentro habían sido dañados por la humedad, pero pudimos recuperar fragmentos legibles. Eran registros médicos de los experimentos realizados en los niños, descripciones detalladas de procedimientos, reacciones a drogas experimentales, resultados de pruebas psicológicas. Un fragmento que pude leer completamente decía: sujeto 23A, niña de 7 años, día 15 de privación nutricional, peso reducido en 18%. Comenzando fase 2, administración de compuesto experimental X47. Sujeto muestra resistencia, aplicando restricciones adicionales. Otro fragmento describía: sujeto 31B, niño de 9 años, séptima sesión de terapia electroconvulsiva. Sujeto ha perdido memoria de idioma nativo. Experimento considerado exitoso, procediendo con sujetos adicionales. Dr. Coleman me explicó que habían encontrado evidencia física que corroboraba estos documentos. Hemos encontrado restos que muestran signos de malnutrición extrema, consistente con privación alimentaria deliberada. También hemos encontrado evidencia de intervenciones médicas no autorizadas, incluyendo trepanaciones craneales primitivas
y evidencia de administración forzada de sustancias. Pero lo que descubrimos en aquel internado cambiaría para siempre nuestra manera de ver la historia. En una segunda sala subterránea, más profunda que la primera, encontramos algo que me quitó el sueño durante meses. Una especie de morgue improvisada con mesas de metal y herramientas quirúrgicas oxidadas. Pero lo más perturbador eran los frascos de vidrio que contenían órganos preservados. Pequeños órganos, claramente de niños. Cada frasco tenía una etiqueta con números de identificación y fechas. Las fechas abarcaban desde 1952 hasta 1975. Los números de identificación coincidían con los códigos que habíamos encontrado en los documentos médicos. Dr. Coleman realizó análisis forenses de algunos de estos órganos. Sus resultados fueron devastadores. Estos órganos muestran evidencia de enfermedades inducidas artificialmente. Hemos encontrado patógenos que no ocurren naturalmente en esta región, lo que sugiere que fueron introducidos deliberadamente. También encontramos residuos de sustancias químicas experimentales. Le pregunté qué significaba esto. Su respuesta me heló la sangre. Significa que estos niños no solo fueron víctimas de abuso físico y psicológico, fueron utilizados como sujetos de experimentación médica deliberada. Fueron infectados con enfermedades para estudiar su progresión. Fueron envenenados con químicos experimentales para probar su toxicidad. En esencia, fueron tratados como animales de laboratorio. Con esta evidencia, decidí contactar a autoridades federales. Presenté mis hallazgos al RCMP, a oficiales de justicia, a representantes gubernamentales. La respuesta fue siempre la misma: silencio burocrático. Estos son eventos históricos que están fuera de nuestra jurisdicción, me dijeron. Los responsables ya están muertos. Fue otra respuesta común. No hay suficiente evidencia para proceder con investigaciones criminales, me explicaron en múltiples ocasiones. Frustrado por la inacción oficial, decidí contactar directamente a familias de las víctimas. Usando los registros que había encontrado, comencé a rastrear descendientes de niños que habían desaparecido en los internados. Mi primer contacto exitoso fue con la familia Whitehorse. Su abuelo, Benjamin Whitehorse, había desaparecido del internado St. Anne's en 1962, a los 8 años de edad. Oficialmente, había huido del internado. Pero los documentos que yo había encontrado contaban una historia diferente. El expediente de Benjamin mostraba que había sido seleccionado para experimentos neurológicos después de mostrar resistencia extrema al proceso de asimilación. El documento describía procedimientos que incluían modificación quirúrgica menor del tejido cerebral para reducir comportamientos agresivos. La última entrada en su expediente, fechada 3 días antes de su desaparición oficial, decía simplemente: sujeto no sobrevivió al procedimiento. Disposición según protocolo estándar. Cuando mostré estos documentos a la familia Whitehorse, la reacción fue de dolor devastador, pero también de alivio. Durante 60 años hemos preguntado qué pasó con nuestro abuelo, me dijo Susan Whitehorse, nieta de Benjamin. Nuestros ancianos siempre dijeron que Benjamin nunca habría huido. Dijeron que algo terrible había pasado. Ahora finalmente sabemos la verdad. La familia Whitehorse decidió presentar una demanda civil contra el gobierno canadiense. Su caso llamó la atención de medios internacionales y comenzó a presionar por una investigación oficial. Otros casos similares comenzaron a surgir. La familia Bear Grease demandó después de que les mostrara evidencia de que su tío Tommy había sido víctima de experimentos médicos fatales. La familia Crowchild inició acciones legales cuando confirmé que su tía había sido esterilizada sin consentimiento a los 12 años como parte de un programa eugenésico. Cada caso que documenté agregaba otra capa de horror a la historia, pero también agregaba presión pública para la acción oficial. En 2021, finalmente logré una reunión con funcionarios del Departamento de Justicia Federal. Les presenté toda mi evidencia: documentos, testimonios de sobrevivientes, resultados arqueológicos, análisis forenses. La reunión duró 6 horas. Los funcionarios revisaron cada documento, examinaron cada fotografía, escucharon grabaciones de testimonios de sobrevivientes.
Al final, el funcionario principal, David Harrison, me dijo: «Señor Martínez, lo que ha documentado aquí constituye evidencia de crímenes contra la humanidad. Sin embargo, la mayoría de los perpetradores están muertos y las instituciones involucradas han sido cerradas o reorganizadas. Legalmente, hay pocas opciones para procesamientos criminales». Le pregunté sobre reparaciones para las familias y sobrevivientes. Su respuesta fue evasiva. El gobierno canadiense ha establecido varios programas de compensación para sobrevivientes de internados residenciales. Estos nuevos hallazgos serán considerados en el contexto de estos programas existentes. Salí de esa reunión sabiendo que la justicia legal probablemente nunca llegaría para las víctimas, pero también sabía que tenía la responsabilidad de contar su historia. Durante los siguientes meses, expandí mi investigación a otros internados en todo Canadá. Visité sitios en British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba y Ontario. En cada sitio encontré evidencia similar: enterramientos no marcados, evidencia de abuso sistemático, documentos que describían experimentos médicos no autorizados. En el internado Kamloops encontramos restos de 215 niños. En Marival, 751 tumbas no marcadas. En Brandon, 104 enterramientos ocultos. Los números continuaron creciendo con cada excavación. Pero los números no cuentan toda la historia. Cada uno de esos niños tenía un nombre, una familia, una cultura que les fue arrebatada. Cada uno tenía sueños y esperanzas que fueron brutalmente aplastados. Margaret Blackbird, la mujer que había iniciado mi investigación, murió en 2022, antes de ver los resultados completos de mi trabajo. Pero antes de morir, me dio un último testimonio que resumía la tragedia de los internados residenciales. «Señor Martínez», me dijo desde su lecho de hospital, «no investigamos esta historia por venganza. La investigamos para que nunca vuelva a suceder. Para que los niños de hoy sepan que sus abuelos fueron valientes, que resistieron, que mantuvieron viva nuestra cultura a pesar de todo lo que trataron de hacernos. Esos niños que murieron en los internados», continuó, «no murieron en vano si su historia sirve para proteger a las generaciones futuras. Cuente su historia, señor Martínez. Cuéntela completa, sin endulzar nada. El mundo necesita saber lo que realmente pasó». Durante mi investigación, documenté casos de más de 6.000 niños que habían desaparecido o muerto en internados residenciales canadienses entre 1930 y 1975. Encontré evidencia de experimentos médicos no autorizados realizados en al menos 3.000 niños. Documenté casos de esterilizaciones forzadas, privación alimentaria experimental, administración de drogas psicotrópicas sin consentimiento y procedimientos quirúrgicos no necesarios. Pero las cifras reales son probablemente mucho más altas. Muchos registros fueron destruidos, muchos sitios nunca han sido excavados, y muchos sobrevivientes han muerto sin contar sus historias. Lo que encontré en mi investigación no fue solo un patrón de abuso individual, sino un sistema deliberado y organizado de genocidio cultural y experimentación médica no ética. Los internados residenciales no eran simplemente escuelas con disciplina estricta. Eran centros de investigación humana donde niños indígenas fueron utilizados como sujetos de prueba para estudios gubernamentales. Los documentos que encontré muestran que estos experimentos fueron aprobados y financiados por los niveles más altos del gobierno canadiense. Funcionarios de salud nacional, investigadores universitarios y corporaciones farmacéuticas colaboraron en programas que deliberadamente causaron sufrimiento y muerte a niños inocentes. Un memorándum de 1965 del primer ministro adjunto describía los internados como recursos valiosos para la investigación científica nacional y recomendaba expandir los programas experimentales porque estos sujetos son ideales para estudios controlados, ya que están aislados de familias que podrían interferir con los protocolos de investigación. Otro documento del ministro de Salud Nacional de 1968 describía planes para utilizar más efectivamente la población de internados residenciales para avanzar el conocimiento médico canadiense y sugería coordinar experimentos entre múltiples instituciones para maximizar el valor científico de estos recursos humanos disponibles.
El lenguaje deshumanizante de estos documentos es escalofriante. Los niños son descritos como sujetos, recursos y material de investigación. Sus muertes son categorizadas como pérdidas aceptables o resultados experimentales negativos. Pero detrás de cada documento clínico, detrás de cada estadística fría, había un niño real con una historia real. Como Mary Littlewolf, quien a los 6 años fue seleccionada para experimentos nutricionales que la dejaron con daño cerebral permanente. O como Joseph Strong Eagle, quien vio a su hermana de 5 años ser llevada para pruebas médicas especiales y nunca más la volvió a ver. Como Tommy Biergries, el niño de 8 años que Margaret había mencionado, quien fue víctima de experimentos neurológicos que resultaron en su muerte. O como Benjamin Whitehorse, quien murió durante una lobotomía experimental diseñada para reducir comportamientos agresivos. Cada nombre en mis archivos representa una vida destruida, una familia destrozada, una cultura atacada, pero también representa evidencia de uno de los crímenes más sistemáticos y ocultos en la historia moderna de América del Norte. Mientras continúo mi investigación, nuevos sobrevivientes me contactan regularmente. Muchos han guardado silencio durante décadas, temerosos de no ser creídos, temerosos de represalias, temerosos de revivir traumas que han tratado de enterrar. Robert Stronghart me contactó en 2023, después de ver uno de mis informes en línea. Me contó sobre experimentos psicológicos que presenció en el internado Blue Quills en Alberta durante los años 60. Seleccionaban a los niños que mostraban más resistencia cultural, me explicó. Los llevaban a una sala especial en el sótano donde les aplicaban descargas eléctricas mientras les mostraban imágenes de ceremonias tradicionales indígenas. Decían que era para crear asociaciones negativas con nuestras tradiciones. Robert me describió cómo algunos niños perdían completamente la memoria después de estos tratamientos, mientras que otros desarrollaban fobias extremas a cualquier cosa relacionada con su cultura nativa. Había un niño, Daniel Crowfoot, que después de los tratamientos no podía ni siquiera escuchar tambores tradicionales sin entrar en pánico, me contó. Su propio abuelo no podía acercarse a él porque Daniel había sido condicionado a temer todo lo que representara su herencia indígena. Sarah Wolfson me contó sobre experimentos de privación sensorial realizados en el internado Shubenacadie, en Nueva Escocia, durante los años 50. Los niños eran colocados en tanques de aislamiento llenos de agua salada tibia, con los ojos vendados y los oídos tapados, durante periodos que podían durar días. Decían que era para estudiar los efectos del aislamiento en el desarrollo infantil, me explicó Sarah. Pero algunos niños salían de esos tanques completamente diferentes. Algunos no volvían a hablar nunca. Otros desarrollaban comportamientos repetitivos extraños. Y algunos nunca salían. Peter Blackfoot me describió experimentos con drogas psicotrópicas realizados en el internado Carlisle en Saskatchewan. Los niños eran obligados a tomar sustancias experimentales, mientras investigadores observaban y documentaban sus reacciones. Nos daban pastillas de diferentes colores y nos decían que eran vitaminas, recordó Peter. Pero después de tomarlas, algunos niños comenzaban a alucinar, otros se volvían violentos, otros caían en comas que durían días. Los investigadores tomaban notas de todo. Para ellos, éramos como ratas de laboratorio. Cada testimonio que recopilo agrega más evidencia al patrón sistemático de abuso. Pero también me recuerda la increíble resistencia y fortaleza de estos sobrevivientes. A pesar de décadas de trauma, a pesar de intentos deliberados de destruir su identidad cultural, han mantenido vivas sus tradiciones y han encontrado el valor para contar sus historias. En 2024, mi investigación culminó en la publicación de un informe de 800 páginas titulado Crímenes ocultos, experimentación médica en internados residenciales canadienses, 1930-1975. El informe documenta casos específicos de abuso, incluye testimonios de sobrevivientes, presenta evidencia arqueológica y forense, y analiza documentos gubernamentales previamente clasificados. El informe generó atención internacional. Organizaciones de derechos humanos de las Naciones Unidas pidieron una investigación formal. Gobiernos indígenas de todo el mundo expresaron solidaridad con las víctimas canadienses. Medios internacionales comenzaron a describir los internados residenciales canadienses
como centros de genocidio y experimentación humana no ética. Pero la respuesta del gobierno canadiense ha sido limitada. Mientras que oficiales han expresado profundo pesar por los abusos documentados, han rechazado llamados para procesamiento criminal de instituciones cómplices que aún existen, como ciertas universidades y organizaciones religiosas que participaron en los experimentos. Los eventos documentados en el informe del señor Martínez representan un capítulo oscuro en la historia canadiense, dijo el primer ministro en una declaración oficial. Sin embargo, debemos balancear la necesidad de reconocer errores históricos con la realidad práctica de que la mayoría de los individuos responsables han fallecido. Esta respuesta ha sido criticada por organizaciones de sobrevivientes como inadecuada. No estamos pidiendo venganza contra individuos muertos, explicó Susan Whitehorse, ahora presidenta de la Coalición de Familias de Víctimas de Internados. Estamos pidiendo justicia para las víctimas que aún viven, compensación adecuada para las familias afectadas y cambios sistémicos para asegurar que estos crímenes nunca se repitan. Mi investigación continúa. Cada mes recibo nuevos contactos de sobrevivientes, nuevos documentos de archivistas, nuevas pistas sobre sitios no investigados. Estimo que mi trabajo actual representa solo una fracción de la verdad completa sobre los internados residenciales. Recientemente, he comenzado a investigar vínculos internacionales. He encontrado evidencia de que investigadores canadienses compartían datos y técnicas con programas similares en Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda. Los internados residenciales canadienses pueden haber sido parte de una red internacional de experimentación en poblaciones indígenas. También he encontrado evidencia de que algunas de las técnicas desarrolladas en los internados fueron posteriormente utilizadas en otros contextos. Documentos militares de los años 60 sugieren que métodos de modificación de comportamiento, desarrollados en internados indígenas, fueron adaptados para uso en interrogatorios militares y programas de contrainteligencia. Esta conexión sugiere que los crímenes cometidos en los internados residenciales tuvieron impacto más allá de las comunidades indígenas directamente afectadas. Las técnicas de tortura psicológica, privación sensorial y modificación de comportamiento desarrolladas en estos niños pueden haber sido posteriormente utilizadas contra otros grupos vulnerables. Mientras continúo documentando estos crímenes, también he comenzado a trabajar con comunidades indígenas en esfuerzos de sanación y recuperación cultural. Muchas comunidades han perdido conocimiento tradicional debido a la ruptura generacional causada por los internados. Estoy ayudando a documentar el conocimiento de los sobrevivientes mayores para preservarlo para generaciones futuras. Margaret Blackbird, antes de su muerte, me dio una última responsabilidad. Me pidió que ayudara a establecer centros de sanación cultural donde los sobrevivientes de internados y sus familias pudieran reconectarse con tradiciones que les habían sido robadas. Los niños que murieron en esos lugares, me dijo con voz débil pero firme, no pueden regresar, pero su memoria puede ayudar a sanar a los que sobrevivimos. Su historia puede proteger a las generaciones futuras. He establecido 3 centros de sanación hasta ahora, trabajando con ancianos sobrevivientes para preservar conocimiento tradicional que casi se pierde para siempre. Estos centros no solo ofrecen terapia traumática especializada, sino que también enseñan lenguas nativas, ceremonias tradicionales y prácticas culturales que los internados trataron de erradicar. Pero mi trabajo más importante continúa siendo la documentación de la verdad. Cada semana, nuevos sobrevivientes rompen décadas de silencio para compartir sus historias. Cada testimonio agrega otra pieza al rompecabezas de horror sistemático que fueron los internados residenciales. Hace pocas semanas, recibí una llamada que me dejó sin palabras. Era de Elizabeth Morningstar, una mujer de 81 años que había estado en el internado Mohawk Institute en Ontario durante los años 50. Elizabeth me contó sobre algo que nunca había revelado a nadie. Había presenciado experimentos que involucraban a bebés. Había una sala especial en el 3er piso, me explicó con voz temblorosa. Solo las niñas mayores podíamos entrar ahí para hacer limpieza. Era como un hospital, pero para bebés muy pequeños. Los doctores venían de la ciudad y realizaban procedimientos en estos bebés mientras tomaban notas.
Elizabeth me describió cómo había visto a doctores inyectar sustancias desconocidas en bebés indígenas, cómo documentaban sus reacciones, cómo algunos bebés desarrollaban extrañas erupciones o comportamientos anormales después de los tratamientos. Algunos de esos bebés morían, me confesó. Cuando preguntaba qué había pasado, las monjas me decían que habían sido bendecidos por Dios y que habían ido al cielo. Pero yo sabía que algo estaba mal. Esos bebés estaban sanos antes de los experimentos. El testimonio de Elizabeth me llevó a investigar un aspecto aún más siniestro de los internados: el uso de mujeres indígenas jóvenes como madres involuntarias para proporcionar sujetos de investigación. He encontrado documentos que sugieren que algunas adolescentes en internados eran deliberadamente embarazadas, y sus bebés eran utilizados para experimentos médicos desde el nacimiento. Un memorándum de 1959 del Departamento de Salud Nacional discute la conveniencia de establecer un programa de maternidad controlada en internados seleccionados para asegurar un suministro adecuado de sujetos infantiles para investigación de desarrollo temprano. Otro documento describe un programa donde niñas madres en instituciones residenciales serán encourajidas a permitir que sus infantes participen en estudios nutricionales y de desarrollo a cambio de cuidado médico mejorado. Estos documentos revelan una dimensión del horror de los internados que apenas estoy comenzando a comprender. No solo experimentaron con niños que ya estaban en su cuidado, sino que deliberadamente crearon nuevas víctimas para expandir sus programas de investigación. Dr. Helen Morrison, una investigadora que trabajó en el internado Shinwok durante los años 60, me contactó después de leer mis informes iniciales. Ahora, en sus 90 años, decidió romper décadas de silencio sobre lo que había presenciado. Era joven entonces, recién graduada de medicina, me explicó durante nuestra entrevista. Me dijeron que estaría ayudando a mejorar las condiciones de salud de los niños indígenas. Pero lo que vi, lo que me pidieron que hiciera, me ha atormentado durante 60 años. Doctor Morrison me describió experimentos deliberados de privación nutricional donde mantenían a grupos de niños con dietas deficientes para estudiar los efectos de la malnutrición en el desarrollo cognitivo. Me habló de pruebas de drogas experimentales donde administraban nuevos medicamentos a niños sin explicar los riesgos o efectos secundarios. Había niños que servían como grupos de control, me explicó. Recibían tratamientos placebo mientras otros recibían las drogas experimentales. Pero incluso los placebos a veces contenían sustancias dañinas, porque querían estudiar diferentes tipos de reacciones adversas. Dr. Morrison me proporcionó copias de sus notas personales de aquella época, documentos que había guardado como evidencia de lo que había presenciado. Sus notas describen casos específicos de niños que sufrieron daño permanente debido a experimentos no autorizados. Una entrada de su diario, fechada en julio de 1963, dice: Niño sujeto, Chele 47, Timothy Eaglesdale, 9 años, muestra signos severos de daño neurológico después de 6 semanas de administración de compuesto X23, pérdida de función motora en lado izquierdo, dificultades del habla, pérdida de memoria reciente. Supervisores insisten en continuar el tratamiento para maximizar datos de investigación. Me siento cómplice de tortura. Otra entrada, de septiembre de 1963. Niña sujeto Mirla 23, Lucy Whitefish, 7 años, ha desarrollado tumores múltiples después de tratamiento de radiación experimental. Doctores de la universidad dicen que es progresión esperada y que proporcionará datos valiosos sobre efectos de radiación en tejido joven. ¿Cómo puedo participar en esto? Las notas de Dr. Morrison documentan su creciente horror mientras se daba cuenta de la naturaleza de los experimentos. Sus últimas entradas describen intentos de resistir las órdenes de sus supervisores y de proteger a algunos niños de procedimientos particularmente dañinos. Traté de reportar lo que estaba viendo, me explicó. Contacté a autoridades médicas, a funcionarios del gobierno, incluso a organizaciones religiosas. Todos me dijeron lo mismo. Estos programas tenían autorización del más alto nivel y cualquier interferencia resultaría en consecuencias legales serias para mí. Doctor, Morrison finalmente dejó su posición en el internado en 1964.
pero el trauma de lo que había presenciado la persiguió durante décadas. He vivido con la culpa durante 60 años, me confesó. Sé que podría haber hecho más para proteger a esos niños, pero también sé que si hubiera continuado resistiendo, me habrían removido y reemplazado con alguien que no tendría ningún escrúpulo sobre dañar a los niños. El testimonio de Dr. Morrison es particularmente valioso porque proporciona la perspectiva de alguien que estuvo dentro del sistema médico que perpetró estos crímenes. Sus notas documentan no solo los experimentos específicos realizados, sino también la estructura organizacional que los hizo posibles. Según Dr. Morrison, los experimentos en internados eran coordinados por un comité interinstitucional que incluía representantes del Departamento de Salud Nacional, universidades canadienses importantes y corporaciones farmacéuticas internacionales. Este comité se reunía trimestralmente para revisar resultados experimentales y planificar nuevos estudios. Había una lista nacional de internados de investigación, me explicó. Estos internados recibían financiación adicional a cambio de permitir que sus estudiantes fueran utilizados como sujetos experimentales. Los directores de estos internados sabían exactamente lo que estaba pasando y colaboraban activamente. Dr. Morrison me proporcionó nombres de otros investigadores médicos que habían participado en estos programas. Muchos habían continuado carreras distinguidas en medicina e investigación después de dejar los internados, sin nunca enfrentar consecuencias por su participación en experimentos no éticos. Algunos de estos hombres se convirtieron en jefes de departamentos médicos en universidades prestigiosas, me dijo. Otros establecieron prácticas médicas exitosas. La sociedad los recompensó por su contribución a la ciencia médica, sin saber nunca cómo habían obtenido sus datos de investigación. Esta información me llevó a investigar las carreras posteriores de investigadores que habían trabajado en internados. Lo que encontré fue una red de complicidad que se extendía a las instituciones médicas más respetadas de Canadá. Dr. Robert Steinman, quien había dirigido experimentos neurológicos en el internado Carlisle durante los años 50, posteriormente se convirtió en jefe del Departamento de Neurología en la Universidad de Toronto. Sus investigaciones sobre modificación de comportamiento en sujetos juveniles, basadas en experimentos realizados en niños indígenas, fueron citadas en cientos de estudios médicos posteriores. Dr. Margaret Hendricks, quien había supervisado experimentos nutricionales en varios internados durante los años 60, más tarde estableció la Fundación Canadiense para Investigación Nutricional, una organización que recibió millones en financiación gubernamental para continuar estudios sobre nutrición infantil. Dr. James Mitchell, quien había desarrollado técnicas de terapia electroconvulsiva modificada, usando niños indígenas como sujetos de prueba, posteriormente fue honrado por la Asociación Psiquiátrica de Canadá por sus contribuciones innovadoras al tratamiento de desórdenes del comportamiento infantil. Cada uno de estos investigadores construyó carreras exitosas sobre el sufrimiento de niños indígenas, sin nunca reconocer la naturaleza no ética de sus investigaciones tempranas. Sus técnicas experimentales, desarrolladas a través del abuso sistemático de niños vulnerables, fueron posteriormente aplicadas a poblaciones más amplias y consideradas avances médicos legítimos. Esta realización me ha llevado a cuestionar cuánto del progreso médico moderno está basado en investigación no ética realizada en poblaciones marginalizadas. Los internados residenciales canadienses pueden representar solo un ejemplo de una práctica más amplia de experimentación médica en grupos que la sociedad consideraba prescindibles. Mientras continúo mi investigación, he comenzado a recibir contactos de investigadores internacionales que han encontrado evidencia de programas similares en otros países. Dr. María Santos, de la Universidad de São Paulo, me contactó después de encontrar documentos que describen experimentos realizados en niños indígenas brasileños durante los años 60 y 70, utilizando técnicas aparentemente desarrolladas en internados canadienses. Dr. James Whitfield, de la Universidad Nacional de Australia, me envió documentos que sugieren que investigadores australianos visitaron internados canadienses durante los años 50 para estudiar técnicas de asimilación cultural forzada que posteriormente implementaron en instituciones para niños aborígenes australianos. Dr.
Sarah Yellowbird, de la Universidad de Montana, me proporcionó evidencia de que investigadores estadounidenses colaboraron regularmente con programas en internados canadienses, compartiendo datos y coordinando experimentos a través de la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Esta evidencia sugiere que los crímenes cometidos en internados residenciales canadienses fueron parte de una red internacional de investigación no ética dirigida a poblaciones indígenas. Los niños indígenas de América del Norte pueden haber sido víctimas de un programa coordinado de experimentación médica que se extendía a través de múltiples países. Mientras escribo este relato, continúo recibiendo nueva evidencia que expande el alcance documentado de estos crímenes. La semana pasada, un exarchivista del gobierno me contactó con documentos que había rescatado antes de una destrucción masiva de archivos en 1987. Estos documentos describen planes para expandir los programas experimentales de internados a orfanatos y hospitales psiquiátricos durante los años 70. Hace 2 días, recibí una llamada de Robert Kingbird, un hombre de 79 años que había estado en el internado Capel durante los años 50. Robert me contó sobre un programa que nunca había escuchado antes: experimentos de modificación genética. Había doctores que venían del extranjero, me explicó Robert. Hablaban con acentos extraños, alemán o algo así. Realizaban procedimientos especiales en algunos niños, inyecciones que decían cambiarían nuestra herencia biológica para hacernos más compatibles con la sociedad civilizada. Si el testimonio de Robert es exacto, sugiere que los internados pueden haber sido sitios de experimentación genética temprana, décadas antes de que tales técnicas fueran consideradas éticamente aceptables en medicina mainstream. Esta posibilidad agrega otra dimensión aterradora a los crímenes ya documentados. Cada nueva revelación me confirma que lo que he documentado hasta ahora representa solo la superficie de una tragedia mucho más profunda y sistemática. Los internados residenciales canadienses no fueron simplemente instituciones educativas con problemas disciplinarios. Fueron centros deliberados de experimentación médica no ética, genocidio cultural y abuso sistemático diseñados para destruir identidades indígenas y utilizar niños vulnerables como sujetos de investigación. Los responsables de estos crímenes operaron con completa impunidad, protegidos por políticas gubernamentales que definían a los niños indígenas como material de investigación en lugar de seres humanos con derechos. Construyeron carreras exitosas sobre el sufrimiento que causaron y fueron honrados por una sociedad que nunca supo la verdad sobre cómo habían obtenido sus avances científicos. Pero las víctimas de estos crímenes no han sido olvidadas. Los sobrevivientes continúan hablando, las familias continúan buscando justicia y las comunidades indígenas continúan luchando por reconocimiento y reparación. Su resistencia y fortaleza frente a décadas de trauma sistemático representa uno de los testimonios más poderosos de la capacidad humana para sobrevivir y sanar. Margaret Blackburn tenía razón cuando me dijo que esta historia necesitaba ser contada completa, sin endulzar nada. El mundo necesita saber lo que realmente pasó en los internados residenciales canadienses. Necesita saber que estos no fueron errores del pasado, sino crímenes deliberados y sistemáticos que fueron planificados, ejecutados y ocultados por instituciones que aún existen hoy. Necesita saber que detrás de cada estadística fría, detrás de cada documento clínico, había un niño real con un nombre real, una familia real, una cultura real que fue atacada y casi destruida. Necesita saber que estos niños resistieron, que preservaron lo que pudieron de sus tradiciones, que mantuvieron viva la esperanza incluso en las circunstancias más desesperadas. Y necesita saber que la lucha por justicia continúa, que los sobrevivientes y sus familias no se han rendido, que continúan exigiendo reconocimiento, reparación y cambios sistemáticos para asegurar que tales atrocidades nunca se repitan. Mi investigación me ha enseñado que el horror de los internados residenciales no es solo una tragedia histórica, sino una advertencia para el presente. Las actitudes y políticas que hicieron posibles estos crímenes, la deshumanización de grupos marginalizados, la disposición a sacrificar derechos individuales por progreso científico, la tendencia a silenciar voces vulnerables, siguen existiendo en nuestras sociedades.
La historia de los internados residenciales nos recuerda que los crímenes más atroces a menudo son cometidos por personas ordinarias que se convencen de que están sirviendo a un bien mayor. Nos recuerda que las instituciones más respetadas pueden ser cómplices de las mayores injusticias. Nos recuerda que el silencio frente al abuso sistemático hace a toda la sociedad cómplice de los crímenes cometidos. Pero también nos recuerda el poder de la verdad para sanar y transformar. Cada sobreviviente que ha compartido su historia conmigo ha expresado que romper el silencio, por doloroso que sea, ha sido un paso crucial en su proceso de sanación. Cada familia que ha aprendido la verdad sobre lo que pasó con sus seres queridos ha encontrado una forma de paz que décadas de incertidumbre no pudieron proporcionar. La verdad no puede devolver a los niños que murieron en los internados. No puede deshacer décadas de trauma y pérdida cultural, pero puede honrar su memoria, puede proporcionar justicia tardía a los sobrevivientes y puede servir como una vacuna contra la repetición de tales atrocidades. Esta es la razón por la que continúo esta investigación. ¿Por qué documento cada testimonio? ¿Por qué preservo cada documento? ¿Por qué excavo cada sitio? No por venganza, sino por verdad. No para abrir viejas heridas, sino para permitir que finalmente sanen correctamente. Los niños que sufrieron y murieron en los internados residenciales canadienses merecen que se sepa su historia, merecen que se reconozca su humanidad, merecen que se honre su resistencia y merecen que su legado sirva para proteger a las generaciones futuras de tragedias similares. Su historia es una historia de terror real, pero también es una historia de supervivencia extraordinaria, de preservación cultural contra todas las probabilidades y de la búsqueda incansable de justicia y verdad. Es una historia que cada persona debe conocer, no solo para entender el pasado, sino para construir un futuro donde tales crímenes sean verdaderamente imposibles. Mientras termino de escribir este relato, pienso en las palabras finales que Margaret Blackbird me dijo antes de morir. Señor Martínez, cuando cuente nuestra historia, recuerde decirle a la gente que sobrevivimos, que a pesar de todo lo que trataron de hacernos, que a pesar de todos los niños que perdimos, que a pesar de todo el dolor que nos causaron, sobrevivimos. Y seguimos siendo indígenas, seguimos siendo fuertes y seguimos siendo dignos de respeto y justicia. Esas palabras resumen el verdadero mensaje de esta historia. No es solo una historia de victimización, sino una historia de resistencia. No es solo una historia de pérdida, sino una historia de preservación. No es solo una historia de dolor, sino una historia de esperanza continua. Los crímenes cometidos en los internados residenciales canadienses representan uno de los capítulos más oscuros en la historia moderna de América del Norte. Pero la respuesta de los sobrevivientes y sus comunidades representa uno de los ejemplos más inspiradores de resistencia humana y dignidad inquebrantable. Si has llegado hasta aquí en este relato, te pido que no te quedes en silencio. Comparte esta historia. Habla sobre estos crímenes. Apoya a las organizaciones que trabajan por justicia para los sobrevivientes. Y mantente vigilante contra las actitudes y políticas que podrían permitir que tragedias similares ocurran nuevamente. Los niños que murieron en los internados no pueden hablar por sí mismos, pero nosotros podemos hablar por ellos. Podemos asegurar que su historia sea recordada, que su sufrimiento sea reconocido y que su legado inspire un compromiso renovado con la justicia, la dignidad humana y la protección de los más vulnerables. Su historia es nuestra historia. Su dolor es nuestro dolor. Su búsqueda de justicia es nuestra responsabilidad. Y su esperanza de que nunca más sucedan tales atrocidades debe convertirse en nuestro compromiso inquebrantable. Gracias por escuchar. Gracias por recordar. Y gracias por comprometerte a asegurar que estas voces nunca más sean silenciadas. Si este relato te ha impactado, te invito nuevamente a suscribirte al canal, compartir este video y dejar tus comentarios abajo. Porque estas historias necesitan ser contadas, estas voces necesitan ser escuchadas, y esta verdad necesita continuar extendiéndose hasta que la justicia finalmente sea alcanzada. La investigación continúa.
La búsqueda de justicia continúa, y la memoria de estos niños vivirá para siempre en cada historia que contamos, en cada verdad que revelamos, y en cada compromiso que hacemos de nunca permitir que tales crímenes vuelvan a ocurrir. Que descansen en paz los niños que nunca regresaron a casa, que encuentren sanación los sobrevivientes que siguen entre nosotros, y que encontremos todos la fortaleza para construir un mundo donde la dignidad humana sea verdaderamente universal e inquebrantable.